Ya, buenas tardes con todos. A ver, compartir audio. A ver, ¿qué más? Sí, Ernesto. El examen, el cuestionario se puede hacer en cualquier horario y en cualquier momento. No hay problema por eso. Ustedes definen en qué momento es el más indicado para que puedan desarrollar su clase, ¿ya? Me hice una pregunta, ¿cuánto dijo Además, que era 40 minutos, un intento cruzado, Kimberly. Miren, escúchenme, les voy a ser honesta, les voy a pedir que antes de que se vayan a dar su examen, vamos a hacer ejercicios de reforzamiento, ¿ya? O sea, ¿cómo nos vamos a ordenar para la semana que viene? Primero van a recibir su clase, lunes y martes. Probablemente entre miércoles, jueves y viernes vamos a hacer los ejercicios de reforzamiento para el examen. Después de eso, ya te vas tú y das tu examen, ¿ok? Con tranquilidad. ¿Por qué? Porque en el examen también entra el contenido de la semana que viene. Tomen en cuenta eso, ¿ok? ¿Ya? Entonces así vamos a ir despacio, ¿ya? Buenas tardes, Martín, Yomara. Es lo mejor, sí, es lo mejor. Ya. Entonces ya son las 6:06. Vamos a empezar la clase. Y bueno, la clase del día de hoy se titula, cinemática, cinemática. Y bueno, este es el contenido que vamos a revisar esta semana, ¿ya chicos? Conceptos generales de cinemática, movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y bueno, vamos a empezar. Quisiera empezar haciéndoles algunas preguntas. ¿Qué entienden ustedes por rectilíneo? Cuando ustedes leen la palabra rectilíneo, ¿qué entienden ustedes, chicos, por la palabra rectilíneo? Ajá, en física se refieren a cuerpos que se mueven en línea recta. Ya, muy bien, excelente. Y la palabra uniforme, ¿qué entienden por la palabra uniforme? Hay algo constante, ¿verdad? ¿Y qué se mantiene constante en el movimiento rectilíneo uniforme? ¿Alguien sabe? La velocidad, excelente, es la velocidad la que se mantiene constante. Muy bien. Ahora, otra definición importante es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ya, entonces, rectilíneo ya entendemos, uniformemente variado. ¿Qué se entiende por uniformemente variado? ¿Qué entienden por uniformemente variado? Que hay otro parámetro constante. ¿Quién es? La aceleración. Pero ¿qué pasa con la velocidad, chicos? ¿La velocidad es constante ahora? Varía, ¿no? ¿Por qué? Porque en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la velocidad ya no es constante, va cambiando. ¿Por qué? Porque aparece otro elemento, otra magnitud física vectorial, que es la aceleración. Y la aceleración, o también a veces se da la desaceleración, hace que la velocidad cambie, ¿no? Que la velocidad cambie. Ahora, de ambas definiciones, ¿cuál es la que se ajusta más a la realidad? Pues la segunda, ¿no? Porque usualmente un objeto nunca se mueve a una velocidad constante, a no ser de que esté en un sistema donde yo tenga control sobre todos sus parámetros. Usualmente los objetos se mueven a una velocidad variada.
A veces podemos ir corriendo, nos frenamos, caminamos, avanzamos un poco, trotamos, otra vez nos detenemos, vamos caminando. Entonces, cada vez que tú varías tu velocidad, está ocurriendo que te estás acelerando o desacelerando, ¿no? Lo mismo te pasa cuando coges un auto, ¿verdad? Muy bien. Ahora, la palabra rectilíneo. Nosotros aquí en este curso vamos a empezar estudiando el movimiento de un cuerpo, pero el más sencillo. ¿Cuál es? Cuando un cuerpo se mueve en línea recta, ¿ok? Es el más simple de todos los fenómenos que tú puedes ver en la naturaleza. ¿Por qué? Porque la física es así, siempre estudia lo más sencillo, desde lo más sencillo a lo más complejo. De hecho, que nosotros sabemos que los cuerpos tienen movimientos muy complejos. Si no, imagínate el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra, ¿no? Su movimiento es complejo. Pero en la física, para poder comprender el movimiento de un objeto, tú no vas a empezar estudiando lo complejo, sino que siempre empiezas por la parte más idealizada, la más sencilla, la más simple. En este caso, vamos a estudiar fenómenos de cuerpos que se mueven en línea recta, ya sea que se mueven a velocidad constante o con velocidad que varía, pero aceleración constante. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. ¿Qué es lo que yo busco con esta sesión? ¿Qué es lo que quiero lograr en ti? Que al terminar tú puedas calcular ciertas cantidades de cinemática de un móvil a partir de sus ecuaciones de movimiento, siguiendo una secuencia lógica y fundamentada. Vamos a empezar viendo conceptos generales de cinemática. Miren, ¿recuerdan el sistema cartesiano? Eje X, eje Y, eje Z, ¿no? En 3D, que es lo que ocurre en el mundo real, ¿no? Nosotros en el mundo real no nos movemos en un plano, nos movemos en un sistema tridimensional, ¿verdad? Y acá tenemos un cuerpo que es un circulito, ¿no? Y vemos que esta es su trayectoria, la línea de color naranja. Y vamos a intentar entender el comportamiento de este cuerpo, ¿no? Vemos acá que hay un vector R, que se le conoce vector posición. Entonces aquí es importante tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? El cuerpo inicialmente estaba acá, ¿verdad? En ese punto, pero él se sigue moviendo en esta trayectoria, ¿no? Entonces, inicialmente tuvo una posición acá, ¿ves este vector R? Eso indica su posición inicial, por eso es I. Y después el cuerpo, como se ha movido desde este punto a este punto, ya tiene transcurrido cierto tiempo otra posición. Por eso tenemos acá el vector R final, ¿verdad? Entonces, vamos a entender qué es este vector posición, qué significa este delta de R, entre otros parámetros, ¿ok? ¿Qué es la cinemática? Es la parte de la mecánica clásica. Mecánica clásica es la parte de la física que estudia los cuerpos del macromundo, o sea, todos los cuerpos que tú puedes observar a simple vista. Ese es el macromundo. Tú sabes que existe también un micromundo, ¿no? Donde están electrones, protones, leptones, entre otras partículas subatómicas, ¿verdad? Ya esa física es muy diferente a la física del macromundo. La física del macromundo se le conoce como la mecánica clásica. La mecánica clásica que fue desarrollada con las 3 leyes fundamentales que postuló Isaac Newton y que a partir de ahí se pudo entender el comportamiento de los cuerpos en el macromundo, ¿no? Ese es el gran mérito de Isaac Newton. Isaac Newton estudió los cuerpos que nosotros podemos ver a simple vista. Pues es la mecánica clásica. Entonces, la cinemática, que es parte de esa mecánica clásica, que trata de describir el movimiento de un cuerpo, trata de describir el movimiento de un cuerpo, sin importar quién genera el movimiento, sin importar las causas. Solamente me interesa el movimiento y tratar de describir ese movimiento, ¿ok? Esa es la cinemática. Ahora, una definición importante dentro de la cinemática es que todo cuerpo es considerado como una partícula. De hecho, que tú y yo no somos partículas, ¿no? Tenemos un cuerpo con volumen. Pero, para fines de la ciencia, cuando yo quiero estudiar un cuerpo en el macromundo, dentro de la cinemática, porque hay otras áreas de la mecánica clásica que estudian el cuerpo con todas sus variantes, no. Dentro de la cinemática, todo cuerpo es considerado como algo puntual. Lo lleva a lo sencillo, ya no se complica, puntual. Entonces le conocen como partícula, ¿no? Como por ejemplo, yo me puedo poner a estudiar este balón
de fútbol americano, ¿no? Y considero que ese balón es una partícula, ¿no? ¿Qué más? Otra importante definición dentro de la cinemática es el sistema de referencia. Ya les dije ya, lo primero que uno plantea cuando va a estudiar un fenómeno en el macromundo, ¿qué es? Tu sistema de referencia, tu eje X, tu eje Y y tu eje Z. Y en el origen, ¿quién va? El observador, ¿no? El observador. A partir de ahí yo comienzo a estudiar un fenómeno, ¿ok? A partir de ahí yo estudio un fenómeno. ¿Por qué es importante poner tu sistema de referencia? Porque a partir de ahí evalúas posición, velocidad, aceleración del móvil. Si tú comienzas a querer estudiar la posición, la velocidad, la aceleración de un móvil sin tener un punto de referencia, ¿tú crees que sería posible? No, ¿verdad? No sería viable, ¿no? Porque no habría un punto de referencia a partir del cual yo comienzo a estudiar un fenómeno. Entonces eso es inconcebible, ¿no? Entonces en la física del macromundo es importante siempre poner tu sistema de referencia. Por ejemplo, acá yo tengo una hermosa mariposa y acá está en el origen de coordenadas un observador, que puedo ser yo, y a partir de aquí he trazado un vector de posición R, que me está diciendo cuál es la posición de la mariposa con respecto al origen del sistema de coordenadas, ¿verdad? Muy bien, siempre como dice Martín, se debe colocar un punto en el espacio, un sistema de referencia, ¿no, Martín? Eso es. Muy bien. Ahora, aquí vamos a hacer énfasis otra vez al vector de posición. ¿Recuerdan? Este vector R, ¿no? Vector de posición. Usualmente en física se le conoce como vector de posición. Y ¿de dónde a dónde va? Desde el origen del sistema tridimensional, ¿no? Del sistema de referencia, hasta el punto o hasta el cuerpo donde quiero estudiar. ¿Ves? Entonces, este es el vector de posición. Ahora, un vector de posición en 3 dimensiones. Vamos a trabajar en 3D, ¿verdad? Por ejemplo, tiene sus 3 componentes. Ya lo habíamos visto en la clase de vectores, ¿no? Su componente en X con Y unitario, recuerdan los vectores unitarios, su componente en Y con J unitario y su componente en Z con K unitario, ¿verdad? A ver, dándole valores, ¿cómo podría ser este vector de posición? Podría tener esta forma, ¿no? Por ejemplo, 3Y, ¿no? Más 5J más 7K. ¿No? Y es un vector de posición fijo, ¿no? Que ya tiene valores numéricos. Pero también existen vectores de posición que dependen del tiempo. ¿Te acuerdas cuando pusimos ese vector de posición inicial y final? Entonces podría tener esta forma, mira, 3t en la dirección y más 5t cuadrado en la dirección j más 8t en la dirección k. ¿Existen vectores de posición que dependen del tiempo? Sí. ¿Por qué? Porque son vectores que están variando en el tiempo, conforme va moviéndose la partícula. Entonces vemos acá un vector posición que depende de qué variable, de la variable t, tiempo, ¿no? Y vemos acá que en su contenido, claro, vemos que hay la variable t, que es el tiempo. Entonces, este vector posición es un vector que varía en el tiempo. ¿Ok? Por ejemplo, si yo quisiera el vector posición cuando t es igual a 1 segundo, entonces reemplazo, ¿no? Acá sería 3 por 1, 3i, 5 por 1, 5j, 8 por 1, 8k. En el tiempo 2 segundos, acá en el primer componente sería 3 por 2, 6i, 2 por 2, 4 por 5, 20 en j, 8 por 2, 16 en k. ¿No? Y te das cuenta que conforme va variando el tiempo, el vector de posición va tomando diferentes valores, ¿ok? Y es que está persiguiendo a la partícula que se está moviendo, ¿verdad? Muy bien. No te preocupes, Andy, recién estamos calentando motores. Ya, aquí, miren, otra parte, ya les dije, ¿no? La partícula. ¿Cuál es su trayectoria de movimiento? Esta, ¿no? Mira, ¿no? Media curvada. Entonces, en el punto 1, cuando la partícula estaba acá, tenía el vector posición R1, pero después encontramos a la partícula aquí y tenemos el vector de posición R2.
¿Se acuerdan cómo se llama ese vector que solo le interesa el punto de partida y el punto de llegada? Lo vimos en la clase pasada. ¿Recuerdan cómo se llamaba? Muy bien, desplazamiento. El desplazamiento es un vector y solo me interesa el punto de partida y el punto de llegada, el vector de desplazamiento. Excelente, chicos. Entonces, recuerdan también que ese vector de desplazamiento, ¿cómo lo obteníamos? Era un delta, ¿no? Un delta de R. ¿Y qué significaba el delta? ¿Qué significa un delta en física? Variación, cambio, ¿no? Que es valor final, que está representado aquí por R sub 2, menos valor inicial, que está representado por R sub 1, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Claro, Fox, la clase de ayer es la misma de hoy día, no es diferente. Tienen dos opciones. Los que no pudieron escuchar ayer la clase pueden escucharla hoy. Y si quieren reforzar, también la pueden escuchar, no hay problema. Por eso les daba dos opciones de horarios, ¿ok? Ya, vamos. Ahora, ya tenemos el vector desplazamiento, el vector posición. Otra definición es la velocidad media. La velocidad media. ¿Y qué es la velocidad media? Mira, no es nada más que el vector desplazamiento sobre delta de tiempo. Tú divides el desplazamiento, el cambio de la posición entre el cambio del tiempo y tienes la velocidad media. ¿Ok? Cambio de posición sobre cambio de tiempo y que tienes la velocidad media. ¿Por qué? Porque la velocidad es cambio de posición con respecto al cambio del tiempo. Cambio de posición con respecto al cambio del tiempo. Ahora, este delta de R, ¿cómo se expresa? R final menos R inicial sobre. Este delta de T, ¿cómo se expresa? T sub 2 menos T sub 1, ¿verdad? Entonces, esto es la velocidad media. Vamos. Pero hay otra definición importante. ¿Cuál es la velocidad instantánea? La velocidad media, como les acabo de ver, se evalúa que es un cambio, es un delta, ¿no? Del R sobre delta de T. Punto final menos punto inicial. Cambio. Se da en intervalos, ¿ya? Y aquí en un problema se van a dar cuenta claramente a qué me refiero. Ahora, ¿qué pasa con la velocidad instantánea? La velocidad instantánea, como su nombre lo dice, es una velocidad en un instante. Es como cuando tú vas corriendo en una maratón y te censan en un segundo y dicen, en el 20º segundo la velocidad de Ernesto era 30 metros por segundo. En ese instante. Eso es una velocidad instantánea. Es la velocidad medida en un instante. Entonces, ¿qué matemática uso para yo evaluar una magnitud en un instante? Pues ahí entramos al tema de la derivada. ¿Ya? Tú sabes que la velocidad media está dado por delta de R sobre delta de T. Cuando yo le aplico el límite, donde el delta de T, o sea, el elemento de abajo tiende a cero, todo esto da pie a la derivada. Y la derivada también es cambio, chicos. También me evalúa cambios. Acá, por ejemplo, derivada de R con respecto al tiempo. Así se lee, ¿no? Es cambio de R con respecto al tiempo. Eso me está evaluando la derivada. Cambio de posición con respecto al tiempo. Pero, ¿cuál es la diferencia con el cambio anterior? Que era con el delta, ¿no? Con el triangulito. Es que este cambio es evaluado en un instante. Solo en un instante. Ya no en un intervalo, sino en un instante. Entonces, mira, aquí yo tengo, ¿no? Que la velocidad está dado como la variación de R con respecto a T. Variación con respecto a T de quién. El R, ¿cómo estaba dado, chicos? X sub Y más Y sub J más Z sub K, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? La derivada va a actuar sobre el X, va a actuar sobre y va a actuar sobre el Z. ¿Y qué forma va a tomar? Así, mira, derivada de X con respecto a T en Y, más derivada de Y con respecto a T en J, más derivada de Z con respecto a T en K. ¿Eso qué es? La velocidad instantánea, ¿no? Ya cuando tú veas derivadas, eso ya es velocidad instantánea. Acá lo he puesto en 2D, ¿no? Componente IJ, pero acá lo tenemos completo ya.
en componente en X, en Y y en Z. ¿Ok? Sí, no hay problema. En los exámenes ustedes pueden usar sus ecuaciones. Lo importante es que sepan usarlo, ¿no? Y que lo entiendan. Hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda? Ya. Derivada de una suma. Ah, ya chicos, mira, escúchame, ¿por qué es una suma? ¿Por qué? Porque estás aplicando la derivada de tres componentes, pues, ¿no? Y la derivada va a actuar en cada uno de los componentes de la suma, ¿no? De manera independiente, ¿ok? La derivada es así, actúa sobre cada componente, ¿ya? Ya, a ver, ya dejándonos de tanta teoría, ahora vamos a ver un ejercicio. Segunda derivada, Jefferson, vamos a verlo, pero ya en aceleración. Aquí no. Aquí todavía estamos con una primera derivada, ¿ya? Segunda derivada vas a ver cuando calcules la aceleración, ¿ya? Vamos. A ver, ¿alguien quiere hacer alguna consulta por micrófono antes de que pase el ejercicio? Ya, a ver, vamos. Tengo un barco de vela que tiene estas coordenadas. Coordenadas se refiere a su posición. En el instante 1 igual a 15 segundos. 20 segundos más tarde, dice, sus coordenadas son estas. O sea, quiere decir que el barco se está moviendo. A. Determine la velocidad media en ese intervalo de tiempo. B. La dirección y el módulo de la velocidad media. C. La velocidad instantánea y su dirección en el instante t igual a 30 segundos y la posición del barco es tanto, donde X y Y está en metros. Ya, entonces voy a hacer mi sistema de referencia. Y en este caso lo voy a hacer en un plano, ¿saben por qué? Porque las coordenadas que me dan solamente tienen dos componentes, componente en X y componente en Y. Entonces me está hablando de un fenómeno que está siendo evaluado en dos dimensiones. No me voy a complicar, ¿no? Entonces voy a dibujar por acá mi barquito, que recién está por acá. Y esa es su posición inicial. Este es R1. Pero después el barquito se va a poner por acá. ¿Ya? No está en escala, chicos, disculpen. Y va a tener otra posición. Así. Este es R2, ¿no? Aquí, este es en el instante T1. ¿Qué tiempo es? 15 segundos, ¿no? Y este es en el instante T2. ¿Cuánto sería ahí? Dice 20 segundos más tarde. Entonces, si acá era 15, 20 segundos más tarde, ¿cuánto es? 35, ¿no? 35. Muy bien. ¿Qué me pide hallar? Halla la velocidad media. La velocidad media, ¿cómo estaba definido? La velocidad media era el delta de R con respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces, el delta de R es R2, o sea, su posición final menos su posición inicial, sobre el tiempo 2 menos el tiempo 1, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto es R2? Es este, ¿no? 120,240, que está dado como coordenadas, ¿no? A ver, vamos a ponerlo por acá. El R2 tiene esta forma, mira, te lo están dando, es 120 metros y 240 metros. Si lo llevo a los I y los J, ¿cómo sería? 120I más 240J, ¿no? Ya, muy bien. Ahora, el R1, ¿cómo sería? El R1 es el punto de partida que está acá, ¿no? 10 y 20. Entonces, en función de I y J, ¿cómo sería? 10I más 20J. ¿Se dan cuenta cómo nos sirve nuestra clase de vectores? Muchísimo, ¿no? Ya, entonces, velocidad media, voy a calcular. R2,
R2 es 120i más 240J menos R1. ¿R1 cuánto es? 10i más 20J sobre T2 ¿cuánto vale? 35 y T1 15, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace para restar? Acá no es el tema de que resto sea con quien sea, no. Acá is con is, jotas con jotas. Acá, por ejemplo, 120i sería con menos 10i. ¿Cuánto te quedaría? 110 en i. Más el j. El j es 240j menos 20j, 220j, ¿no? ¿Esto en qué unidades está? En metros. Abajo. 35 menos 15, 20 segundos. Velocidad media. Ya. Miren, este de arriba es un vector y el de abajo es un escalar. Como es un escalar, el escalar puede dividir a cada componente del vector. Entonces, 110 entre 20, ¿cuánto es? 5.5 en i. Más 220 entre 20, 11J. Ahora, arriba en qué unidades está? Metros. ¿Y abajo qué queda? Segundos. Nunca se olviden de poner las unidades. Acá sería metros por segundo. Entonces la velocidad media es 5.5i más 11j metros por segundo. ¿Ok? Metros por segundo. Esa es la velocidad media, ¿no? Cuando el barquito va desde este punto hasta este punto, ¿verdad? Cuando el barquito ha pasado del punto 1 hasta el punto 2. ¿Cuál ha sido su velocidad media? 5.5i más 11j. Ahora, ¿el barquito se ha movido en esta dirección del vector de desplazamiento? No, el barquito puede haberse dado así, ¿no? Una curva, así, y pasó por este punto, ¿no? Pero a mí no me interesa eso, sino la velocidad media solamente evalúa de aquí a acá, ¿no? Y es el cociente entre el vector de desplazamiento entre el cambio de tiempo. Y me sale como resultado 5.5i más 11j metros por segundo. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá de cómo se calcula la velocidad media en este intervalo? ¿Ya entendieron el concepto de velocidad media? La velocidad media siempre va a ser un vector, hija. Sí, sí, Pablo. Pablo, la velocidad media es un vector. La velocidad media es un vector. ¿Ya? La velocidad media es un vector. ¿Ok? Ya, muy bien. Entonces, vamos a resguardar este valor 5.5 en i más 11 en j. ¿Para qué? Porque en la parte B me está pidiendo la dirección y el módulo de la velocidad media. Entonces vamos a borrar. Ya, disculpen que Blackboard me borra todo. No me borra por partes, sino que todo lo borra. Entonces, la velocidad media que ya habíamos calculado era 5.5 en I más 11 en J, ¿no? En unidades de metros por segundo. ¿Qué me está diciendo? Hállame la dirección y el módulo. Vamos a empezar por la parte más fácil, el módulo. ¿Cómo era el módulo? Por Pitágoras, ¿no recuerdan? El primer componente elevado al cuadrado más el segundo componente elevado al cuadrado. ¿Cuánto le sale ahí, jóvenes, la velocidad media? ¿Cuánto le sale? A ver, Fabio me dice 12.3. 12.3. ¿Cuánto le sale el módulo? A ver, calculen.
12.3, ¿no? Metros por segundo. Ya. Ahora, otro punto importante es, dice, calcúlame la dirección. Entonces, van a hacer su sistema de coordenadas, X y Y. Ya, ese sistema de coordenadas X y Y nada tiene que ver con el fenómeno, ¿ah? Nada que ver con el fenómeno, sino es un sistema que estoy generando, ¿para qué? Para evaluar el vector velocidad media. Ahora, ¿cómo es el vector velocidad media? Vamos a dibujarlo. Es 5.5 en Y. Como es positivo, va hacia la derecha, ¿no? 5.5 Y, ¿no? ¿Qué más? 11 en J. Entonces va hacia arriba. 11 J. ¿Por qué? 5.5 que es positivo, ¿verdad? Entonces me voy a la derecha del eje X. Y 11J es también positivo, entonces me voy hacia arriba en el eje Y, ¿verdad? Entonces mi vector velocidad tiene esta forma, ¿no? Hay que cerrar el camino, ¿recuerdan? Y este es mi vector velocidad media. Y este es el tita, ¿verdad? Me están pidiendo la dirección. ¿Cómo era la dirección? Arco tangente de la componente en Y, que es 11, sobre la componente en X, que es 5.5. ¿Cuánto le sale ahí? El ángulo 66.43. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Los demás chicos están de acuerdo? Sí, ya. Entonces, ahí está la dirección. 65.57. A ver, yo mejor calculo, ¿ya? 11 en 5.5. 63.43 es, chicos. María, revisa ahí. Algo tiene que haber salido mal. ¿Ya? Pero bueno, la diferencia es muy poca, ¿no? Ya está. Listo. Ya está la parte B. Ahora vamos a calcular la parte C. Dice, la velocidad instantánea y su dirección en el instante t 30 segundos. ¿Te das cuenta? Cuando me pide evaluar velocidad instantánea y dirección en este instante t igual a 30 segundos. O sea, te dice, cuando ha pasado 30 segundos, dime cuál es la velocidad del barquito. ¿Ya? Dice, si la posición del barco está dado por X, que depende de T, igual a 50 más 2T, y de Y, que depende de T, que es 50 más 15T al cuadrado, donde T está en segundos y X y Y está en metros. Acá te están dando las componentes del vector posición que depende del tiempo, que es X de T en Y más Y de T en J. Entonces, R de T. ¿Cuánto vale X, X que depende de T? 50 más 2T en la dirección Y, más el Y de T, que es 20 más 15T al cuadrado en la dirección J. ¿Ok? Eso es lo que te están dando. Te están dando la componente X y la componente Y del vector R. El vector posición que depende del tiempo. ¿Te acuerdas que te dije que habían vectores posiciones que dependían del tiempo? Pues este es uno. Y te están dando las componentes para que tú construyas el vector posición. Ahora, te están pidiendo la velocidad instantánea, ¿no? Y recuerdas que la velocidad instantánea, ¿cómo era? Era la derivada del vector posición con respecto al tiempo, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Derivada con respecto al tiempo ¿de quién? De R, ¿verdad? Del R. ¿Y quién es el R? Es todo lo que está ahí arriba. 50 más 2T en Y más 20 más 15T al cuadrado en J. Entonces, ¿qué va a pasar con la derivada? La derivada va a actuar sobre este componente y sobre este componente, ¿verdad? Continuamos, a ver, la velocidad instantánea vendría a estar dado por derivada con respecto a t
¿De quién? De 50 más 2t en i más la derivada con respecto a t, ¿de quién? De 20 más 15t al cuadrado en j, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, ¿qué es la derivada? La derivada de un número, ¿cuánto es? 0, ¿verdad? La derivada de un número es 0. Vamos a trabajarlo por acá, ¿verdad? A ver, lo voy a trabajar por donde, por acá, por acá. Acá, velocidad instantánea. Acá sería derivada con respecto al tiempo, ¿de quién? De 50, ¿no? Más derivada con respecto al tiempo de 2t. Todo eso en i. Más, ¿no? La derivada entra a tallar en cada elemento. Derivada de 20 más derivada con respecto al tiempo de 15t al cuadrado en j, ¿no? Ahora, ¿qué les dije? La derivada de todo número, ¿cuánto es? 0. Derivada de 50, 0. Derivada de 20, 0. Eso es lo bonito de la derivada. Ahora, ¿qué va a ser la derivada aquí? Lo que hace una derivada es lo siguiente, chicos. Mira, este t tiene potencia 1. Ese 1 va a pasar a multiplicar con el 2. Así, mira, velocidad instantánea es igual 2 por 1 por t, te queda la 0. ¿Por qué? Porque este t, que tenía potencia 1, le restas 1 a la potencia, por eso queda 0, ¿no? Así, mira, ¿cómo es la derivada? El 1 baja, multiplica la base, que es el 2. Y la variable queda con una potencia disminuida en 1. Como tenía potencia 1, 1 menos 1, 0. Ya. ¿En qué te queda? En i. Más. Aquí, ¿la potencia cuánto es? 2. Va a bajar a multiplicar a la base. Sería 15 por 2 por t. Si la potencia era 2, esta potencia ahora disminuye en 1, una unidad, porque siempre le tienes que restar una unidad que te queda en 1, en la dirección j. Entonces, la velocidad instantánea es igual, ¿verdad? Porque todo número o elemento elevado a 0 es 1. 1 por 1 por 2, 2 y 15 por 2, 30. T elevado a la 1, t. ¿En qué dirección? En j. Entonces, poniéndolo de la mejor manera posible, la velocidad instantánea es 2i más 30j. ¿Cuáles son sus unidades? Como es velocidad, metros por segundo. Metros por segundo. Y esa es la respuesta de la velocidad instantánea. ¿Alguien tiene alguna duda? No, no es el tema de dejarlo sin t, hijo. Se deriva una vez. Se deriva una vez. Ah, me olvidé la t. Perdón, 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 perdón. Acá es t y j. Chicos, chicos, acá me comí la t. Tiene razón. 2i más 30t, j. ¿Ya? 2i más 30t, j. Ya, esto es lo correcto. Metros por segundo. ¿Ya? Ah, ya, me pregunta Mel por qué es que, chico, mira, cuando tú derivas un número, lo que sea, en este caso es 50, la derivada de todo número siempre es 0, es propiedad, propiedad. O sea, así sea 1 millón, 2 millones, el número que se te venga en la cabeza, la derivada de un número es 0.
Por ejemplo, entonces la derivada de 50 es 0, la derivada de 20 también es 0. ¿Ok? Es una propiedad. Nada más. Ya. Muy bien. En la anterior parte es que 1, 2. Ya. Entonces, ¿qué ángulo pongo? A ver. Cuando redondee, llévalo hasta 2 cifras después del 0. Dependerá si le sigue un 5. Si le sigue un 5, le agregas una unidad más. Si es menor de 5, ya no. Ahí queda. Ya, muy bien. Ahora, claro, a ver, despacio, Martín, mira. Ahora me dice, quiero que halles la velocidad instantánea y su dirección ¿en qué? En el tiempo t igual a 30 segundos. Entonces, ese dato de acá yo lo guardo. Sería 2i más 30t en j, ¿no? Y ahora yo voy a trabajar solamente con este resultado. Voy a borrar todo. ¿No? Mi velocidad instantánea ya calculada. ¿Cuánto me había salido? 2i más 30 tj, ¿no? Pero ¿qué me piden? Evalúa esa velocidad para el tiempo t igual a 30. Entonces, elegantemente se escribe así, mira, velocidad instantánea cuando, yo algunas veces lo pongo así, cuando t es igual a 30. Entonces, reemplazando, tengo 2i más 30, acá hay t, ¿verdad? ¿Cuánto debe valer ese t? 30. Entonces, la velocidad instantánea para t igual a 30 es igual a 2i más 900 j metros por segundo. Ya está. Entonces, esa es la velocidad instantánea cuando t vale 30. Esa es la velocidad del barquito justo en el tiempo t igual a 30 segundos. ¿Ok? Ahora, la dirección. Entonces hago mi sistema de referencia, ¿no? ¿Y qué dice acá? 2i. Como es positivo, va hacia la derecha del x, ¿no? 2i. 900 en j, hacia arriba. Como es positivo, va hacia arriba. Entonces mi vector velocidad instantánea es este, pues, ¿no? Ahora, ¿cuánto vendría a ser esa dirección? ¿Recuerdan? El arco tangente de la componente en y, que es 900, sobre la componente en x. ¿Cuánto le sale ahí? No, este no es media, es instantáneo. Y este es un I, ¿ya? Instantáneo, y de instantáneo. Ya. ¿Cuánto le sale ahí? 89.9, ya. 89.9 grados. Ya está. Sí, sino que mi letra no me sale muy bien. Voy a procurarme escribir mejor, ¿ya? A ver, ¿alguien tiene alguna duda hasta acá? ¿Ya entienden cuál es la diferencia entre velocidad instantánea y velocidad media? ¿Con este problema quedó claro? ¿Sí? La velocidad media, ¿cómo se evaluaba? En un intervalo, ¿no? Posición 1, posición 2, posición inicial, posición final. La velocidad instantánea no es así. Derivas para encontrar la velocidad en un instante, ¿verdad? Sí, los valores instantáneos solo se desarrollan derivando, exacto. Más o menos. Ya con los demás ejercicios ya les va a quedar un poco más claro, ¿ok? Ya, a ver, este ejemplo lo dejo para que ustedes se pongan a prueba guiándose del problema anterior, ¿ya? Es bien parecido, es lo mismo, ¿ya? Es como seguir una receta de cocina, ya igualito, igualito. Ahora vamos a ir al problema 3, que es un poquito más complicado ya, ¿ya? Sí, pueden mandarlo, María, por mensajería interna, como que practican y yo les digo si está bien o está mal, ¿ok?
Del examen, bueno, yo he sacado ejercicios tipo módulo, ¿no? He visto en el módulo que trabajan con ejercicios de este tipo, pero del examen todavía no sé cómo va a ser, porque como les digo, yo no desarrollo el examen me lo dan de arriba. Por eso les digo, déjenme ver la siguiente semana qué tipo de examen les van a poner para hacerles ejercicio de reforzamiento, para encaminarlos un poco más y de esa manera ya puedan dar su examen. Por ahora yo tampoco, lo que estoy haciendo es guiándome del módulo, del contenido del módulo, pero en sí el examen yo no lo he visto hasta ahora. ¿Ok? Sí, pueden enviarlo, María, para que practiquen por mensajería interna. Mándenmelo y yo ahí les retroalimento. ¿Ok? Cuando quieran, desde hoy, mañana, pasado, cuando ustedes gusten. A ver, ejemplo 3. Un guepardo acecha 20 metros al este del escondite de un observador. En el tiempo t igual a 0, el guepardo ataca a un antílope y empieza a correr en línea recta. Durante los 2 primeros segundos del ataque, la coordenada X del guepardo varía en el tiempo según la siguiente ecuación. 20 metros más 5 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado. A. Obtenga el desplazamiento del guepardo en el tiempo t1 igual a 1 segundo y t2 igual a 2 segundos. B. Calcule la velocidad media de dicho intervalo. C. Deduzca la expresión general para la velocidad instantánea en función del tiempo. Cuando t es igual a 1 segundo y t es igual a 2 segundos. Es lo mismo de lo anterior, pero ya está dentro de un fenómeno más real, ¿ya? Y es este, ¿ya? Sí, las clases todas son grabadas, hijo, no te preocupes, todas las subo a la plataforma. Miren, les voy a explicar el sistema. Tengo acá un vehículo escondido y acá hay un observador. A 20 metros, como lo dice acá, a 20 metros hay un guepardo. ¿No? Yo como observador veo que a 20 metros está el guepardo. Y este guepardo comienza a correr detrás de un antílope. ¿Ok? Detrás de un antílope. ¿Ya? Que está en la posición 50 metros. Entonces, miren, ¿qué ha hecho la persona para resolver este problema? Primero pone su sistema de referencia. Eje X, y acá debería estar el eje Y, ¿no? Y su coordenada está acá. Ahora, ¿por qué lo pone en un plano 2D? ¿Por qué? Porque el guepardo está moviéndose en línea recta hacia el lado derecho del observador. Entonces, solamente basta con que lo dibuje en un plano, ¿ya? Porque el guepardo no está viniendo así, ni está saltando por acá, no está en 3D, solamente está al costado y corriendo en línea recta hacia el costado, corriendo detrás del antílope. Entonces, lo está evaluando solo alrededor del eje X, ¿ok? Muy bien. Entonces, miren, el guepardo, ¿dónde está? En la posición inicial 20 metros. ¿De quién? Del observador, ¿no? Que está aquí en este escondite. Aquí en esta posición 20 metros, el tiempo inicial es 0. A partir de aquí comienza a evaluarse el fenómeno. ¿Qué te está pidiendo? Dime cuál es la posición del guepardo cuando ha pasado un segundo. Y te está preguntando cuál es la posición del guepardo cuando ha pasado 2 segundos. Ya, para desarrollar este problema, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Lo siguiente, ¿no? Esperen, chicos. La posición del guepardo ya está dado, ¿verdad? Tiene ya una ecuación que el problema me lo plantea, que es la siguiente. Acá está. Es la posición del guepardo que me menciona el problema es el siguiente. X es igual a 20 metros más 5 metros sobre segundo al cuadrado, son unidades, el tiempo elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué te estoy pidiendo? Mira, la posición del guepardo está dado por esta ecuación. Esta ecuación ya me lo da el problema, yo no me lo estoy inventando, ya tampoco lo estoy fabricando. El problema me lo da. ¿Qué te estoy pidiendo? Calcúlame la posición del guepardo cuando el tiempo es 1 segundo. Entonces, yo voy a hallar la posición del guepardo cuando el tiempo es 1 segundo. Entonces, reemplazo 20 metros más 5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y el tiempo cuánto vale? 1 segundo elevado al cuadrado.
Eso es todo. Estoy reemplazando para tiempo t un segundo. Entonces, donde está el tiempo t, pongo un segundo. Sigo desarrollando. X para un tiempo t un segundo. 20 metros más 5 metros sobre segundo al cuadrado. Un segundo al cuadrado es un segundo al cuadrado. ¿Qué va a pasar con los segundos? Se van. Entonces tengo posición para tiempo un segundo sería 20 metros más. Acá te quedaría ¿qué? 5 metros por 1, 5 metros. Entonces, posición en tiempo un segundo sería 20 más 5, 25 metros. Entonces, ¿cuál es la posición acá? 25 metros, ¿verdad? Ahora voy a hallar la posición en X2. O sea, cuando ha pasado ¿cuánto tiempo? 2 segundos. Ya vamos a seguir desarrollando por acá. Sería para 2 segundos, ¿no? Sería 20 metros más 5 metros sobre segundo al cuadrado en tiempo t 2 segundos, ¿no? Elevado al cuadrado. X para 2 segundos es 20 metros más 5 metros sobre segundo al cuadrado. 2 al cuadrado, 4 segundos al cuadrado, ¿verdad? Segundos al cuadrado con segundos al cuadrado se van. ¿Cuánto te sale aquí? 5 por 4 es 20. Más 20, 40 metros. Entonces acá ya su posición es de 40 metros. 40 metros, ¿verdad? Ahora, ya tengo la primera pregunta que me decía, ¿cuál es su posición en el tiempo t un segundo, su posición en el tiempo 2 segundos, ¿no? Ahora, me está preguntando cuál es su velocidad media. Esta es la parte A, esta es la pregunta A, y la pregunta B es, ¿cuál es la velocidad media? Entonces, la velocidad media, ¿cómo era? Era evaluación de intervalos. Ahora, aquí ya no voy a poner delta de R sobre delta de T. ¿Por qué? Porque no estoy trabajando en 3 dimensiones, estoy trabajando en 2 dimensiones. Entonces, basta con que ponga delta de X sobre delta de tiempo. Y X va a ser X final menos X inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces, la velocidad media es. Pero ¿en qué intervalo me puede evaluar la velocidad media? El problema me dice evalúalo acá, cuando el tiempo t1 es un segundo hasta el tiempo t2, 2 segundos. Entonces, la posición x2, ¿cuánto es? Yo ya lo calculé. ¿Cuánto me salió? 40, ¿no? Y x1, 25, ¿verdad? Arriba va en metros. Y abajo, tiempo 2 es 2 segundos. Y el tiempo 1 es un segundo. Entonces, la velocidad media, ¿cuánto sale? 40 menos 25, 15 sobre 1, ¿no? Metros por metros por. A ver, espérate. Algo pasó. Metros por segundo. Y esa vendría a ser la respuesta. 15 metros por segundo. Y ya tengo ahí la velocidad media en ese intervalo de tiempo. En T2, 2 segundos, T1, 1 segundo. ¿Alguien tiene No, todavía, hija, espérate con la aceleración. Todavía estamos en velocidad, posición, velocidad media, ¿no? Estamos todavía en esos conceptos. Ya la aceleración viene en los siguientes problemas. A ver, ¿alguien tiene alguna duda hasta acá? Aceleración todavía, tranquilo, tranquilo. Todavía no le he tocado. Ya, a ver.
¿Alguien más tiene alguna duda hasta acá? Hasta este punto. Hasta aquí. ¿Todo bien ahí? Ya. Entonces vamos a la parte C. ¿Qué me pedía la parte C? Evalúa la velocidad instantánea. ¿No? Evalúa la velocidad instantánea. Entonces voy a ahorrar la velocidad instantánea, pero ¿de quién me pedía la velocidad instantánea, no? Del mismo guepardo, ¿no? La velocidad instantánea para el tiempo t igual a 1 segundo y el tiempo t 2 segundos. Ya, muy bien. Ahora, yo otra vez parto de la posición. Yo sé que la posición es 20 metros más 5 metros sobre segundo al cuadrado por t al cuadrado. Ya. Pero la velocidad instantánea, ¿qué es igual? La derivada de la posición, que en este caso no va a ser r, sino va a ser x nada más, ¿no? Porque estoy evaluando todo en una sola línea recta, ¿no? En el eje x. ¿De quién? El guepardo, ¿no? Entonces voy a tener que derivar con respecto al tiempo ¿a quién? A la variable x. La variable x implica todo esto, mira. 20 metros más 5 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado. Entonces la derivada va a actuar sobre el número y sobre esta expresión. Velocidad instantánea. La derivada de un número, ¿cuánto es? 0. ¿Cierto? Y te quedaría la derivada con respecto al tiempo de quién? De 5 metros sobre segundo al cuadrado por t cuadrado. Entonces, ¿qué va a ser la derivada ahí? ¿Qué les dije? ¿Qué hace con la potencia de la variable? La baja, ¿no? ¿Qué te queda? 5 por 2, tus unidades metros segundo al cuadrado, por el tiempo t, disminuido en una unidad. O sea, queda en 1. ¿Esto qué es igual? 5 por 2, 10 metros sobre segundo al cuadrado t. Ya. Ahora, ¿qué me pedían hallar? La velocidad instantánea cuando el tiempo vale 1 segundo. Entonces, reemplazando acá sería 10 metros sobre segundo al cuadrado por 1 segundo. Segundo con segundo se va, 10 por 1, 10 metros por segundo. Ahora, la velocidad instantánea para el tiempo t 2 segundos, ¿cómo sería? 10 metros sobre segundo al cuadrado por 2 segundos, ¿no? Segundos con segundos se van, 2 por 10, 20 metros por segundo. Entonces, la velocidad instantánea en tiempo t igual a 1 segundo, ¿qué es? 10 metros por segundo. En el tiempo t2, 20 metros por segundo. Acá en este punto 1, su velocidad instantánea era 10 metros por segundo. Y en este punto 2, su velocidad instantánea es 20 metros por segundo. Instantánea, ¿te das cuenta? Evaluado en este punto y evaluado en este punto. Instantánea. Eso es instantáneo. Gerson, la derivada, ¿no saben manejar derivada? Derivada es algo que ya deberían venir conociendo. O sea, la derivada es algo que tendrían que haber desarrollado en sus cursos previos. Ya, pero igual no te preocupes, yo igual voy a seguir repitiendo el tema de las derivadas en los demás problemas, ¿ya? Pero si no, ayúdense con videos en YouTube para entender un poco la derivada con potencias, ¿ok? Y es fácil. ¿Cómo es la derivada? Simplemente coges la potencia que acompaña a la variable, lo bajas y lo multiplicas con el número de la base. Por ejemplo, acá era 2, lo bajé y lo multiplicaba al 5. Y el t, su potencia como era 2, resta el 1. ¿Qué te queda? T a la 1. ¿No? Entonces acá multiplica 5 por 2, 10, t a la 1. No es difícil. Las derivadas no son difíciles.
Y no tienen que grabarse todas estas fórmulas, porque cada ecuación depende de cada problema. ¿Ok? Lo importante es que entiendan qué están haciendo. ¿Qué están haciendo? ¿Alguien más tiene alguna duda hasta acá? No son puras fórmulas. El tema acá es entender qué se está haciendo. Eso es todo, nada más. Que sepan aplicarlo. La velocidad media, Mir, ya lo calculé. Fue lo primero que hice en la alternativa A. ¿Recuerdas? Amir, la velocidad media ya lo calculé en la alternativa A, ¿ok? Ya estoy en la instantánea. ¿Alguien más tiene alguna duda hasta acá?